Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Ma'alim. Hoy vinimos a Beerseba, la ciudad de los patriarcas, para ver la arqueología bíblica. Veremos el pozo de Abraham, la puerta de los reyes y también vamos a ver algo terrible y poco conocido, un altar idólatra que está directamente relacionado con un pasaje bíblico. Vamos a ver algo que sorprendió incluso a los arqueólogos más escépticos. Así que quédense con nosotras hasta el final porque realmente el día de hoy será sorprendente. Entonces, si están listas, vamos a empezar. Estamos en Beerseba, en la ciudad de los patriarcas. Este lugar tiene casi 4000 años de historia y guarda muchísima historia bíblica. Por esta zona también vivió nuestro patriarca Abraham. Y las excavaciones arqueológicas aquí, que comenzaron en 1969, encontraron un lugar gigantesco, con muchos hallazgos. Y quiero empezar con uno de los más especiales que está justo aquí. A primera vista, este lugar no llama mucho la atención. Pero si se acercan aquí conmigo, podemos ver un pozo gigantesco de 70 metros de profundidad. Y los arqueólogos estiman que este puede ser uno de los pozos que Abraham cavó aquí. Y esa historia completa está en Génesis 21, cuando Abraham cava un pozo de agua. Pero los siervos de Abimelec lo toman por la fuerza y Abraham va a reclamárselo a Abimelec. Y ellos llegan a un acuerdo y a una alianza. Abraham entonces separa 7 corderos de su rebaño como testimonio de que él había cavado ese pozo y se los entrega a Abimelec. Y este juramento, delante de todos, le dio nombre al lugar, Beerseba, que significa el pozo del juramento, pero también puede significar el pozo de los 7. Y así la ciudad se llama hasta el día de hoy. Pueden buscar en los mapas modernos, incluso después de 3800 años, este sigue siendo el lugar del pozo del juramento. Y esta historia nos muestra una vez más la importancia del agua aquí en el desierto. Estamos en medio del desierto del Negev y tener acceso a un pozo de agua era una cuestión de vida o muerte para Abraham, para su familia y para todos sus animales. Y por eso cuando se cavaba un pozo de agua ya se cavaba de esta manera. Primero, en el pozo principal se podía bajar una jarra o un utensilio para sacar agua para las personas, pero para los animales ya había una estructura construida también. Se podía sacar el agua y verterla y los animales podían beberla directamente de aquí. Tenemos que recordar que Abraham era nómada, vivía en tiendas y tenía muchos animales. Entonces él habitaba en Beerseba, pero Beerseba no era en ese entonces una gran ciudad fortificada. Todo eso solo cambia en el siglo X a.C. Estamos hablando de hace 3000 años. En la época del rey Salomón y del rey David, en la época de la monarquía unificada, Beerseba fue fortificada y se transformó en la gran ciudad que vemos aquí en las excavaciones arqueológicas. Pero cuando los arqueólogos empezaron a excavar aquí, encontraron algo impactante, algo que aparece con tanto detalle en la historia bíblica que realmente dejó a todos sin palabras, pero que es algo aún relativamente poco difundido, pero hoy les vamos a mostrar todo de primera mano. Y esta historia justamente comienza aquí, en las murallas de la época de los reyes. Vemos aquí la muralla
Y quiero que noten que aquí hay una línea. Esa es la línea de la restauración. Todo lo que está de la línea hacia abajo es 100% original. De la línea hacia arriba puede haber algún tipo de restauración o incluso reconstrucción. Quiero decir, piedras que estaban caídas y fueron recolocadas, o esto de aquí, que realmente está reconstruido igual al original, pero hecho por manos modernas. Pero cuando los arqueólogos estaban aquí trabajando y excavando en esta muralla y en el depósito que está detrás de ella, se encontraron con algunas piedras extrañas que eran diferentes a las demás. Piedras completamente lisas y talladas. Y algunas de ellas tenían lo que parecían cuernos. Y los arqueólogos entienden entonces que estas piedras no eran originalmente parte de la muralla, que eran de otra construcción que fue desmontada por algún motivo y las piedras reutilizadas. ¿Y qué deciden hacer los arqueólogos? Ellos deciden sacar estas piedras diferentes de dentro de la muralla y empiezan a armar un rompecabezas. Y lo que se forma con ese rompecabezas es algo sorprendente y quiero mostrárselo ahora. Gracias, papi. Vivo en Jerusalén. Todos los días camino por estas calles, las mismas piedras y el mismo suelo donde caminó el rey David. Tengo en mis manos tierra del monte del templo. Esta fue cuidadosamente rescatada por arqueólogos en los años 90 en el proyecto de cribado. Temple Mount Soil es la única entidad autorizada para verificar y certificar su autenticidad y origen. Estoy tan feliz, es tan hermoso y especial, pero más allá de eso, tiene un significado muy profundo. Llevo conmigo una pieza rara de la historia del lugar más sagrado de Jerusalén. Lo tiene todo. Nuestra fe, nuestra familia, algo que llevaremos por generaciones. Creo que es una pieza que todo cristiano debería tener mientras aún sea posible. Cada pieza viene con un certificado firmado que prueba que eres de los pocos que alguna vez poseerán este tesoro. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo o escanea el código QR para recibir tu conexión viva con la historia bíblica. Para mis seguidores, donde sea que estén, el envío es completamente gratis. Shalom. Y ahora, volvamos al video. Vean qué increíble. Los arqueólogos lograron reconstruir este objeto y se dieron cuenta de que era un altar de 4 cuernos. Sí, el altar mide 1,60 m por 1,60 m y en la parte superior se realizaban sacrificios. Y también es muy interesante el hecho de que tenga 4 cuernos, porque la Biblia varias veces nos habla de los cuernos del altar. También eran una forma de mostrar la fuerza de Dios y también había cuestiones más prácticas, ya que la ceremonia de aspersión de la sangre se hacía precisamente en los cuernos. Recordamos que cuando Dios da las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Él dice que los altares deben tener cuernos en sus 4 esquinas. Esto aplica tanto para el altar de sacrificios como para el altar de incienso, y los cuernos eran una parte sumamente importante del altar. Vemos esto en Levítico 8:15. Moisés sacrificó el becerro, tomó la sangre y con el dedo puso un poco de sangre en todos los cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre en la base del altar y así lo consagró para hacer expiación por él. Y también tocar el cuerno del altar era una manera de recibir asilo. ¿Cómo funcionaba eso? Una persona en peligro corría hasta el altar y agarraba esos cuernos como una petición de protección. Era como decir, no me maten ahora, quiero que mi causa sea juzgada ante Dios. Pero eso no significaba que la persona estuviera automáticamente libre. Si era inocente o si el caso necesitaba ser evaluado, podía recibir misericordia. Pero si había cometido un crimen grave a propósito, como asesinato, podía ser sacada incluso del altar. Y sabemos que esa práctica ocurría, tenemos 2 ejemplos claros en la Biblia.
Uno es cuando Adonías se aferró a los cuernos del altar por miedo al rey Salomón y le perdonaron la vida en ese momento. Y otro ejemplo es cuando Joab también se aferró a los cuernos del altar, pero él era culpable de derramar sangre inocente, así que no le perdonaron la vida. Pero ¿por qué el altar aquí en Judá fue encontrado desmantelado? Y aún más, sus piedras reutilizadas dentro de la muralla. ¿Cuál es el sentido de eso? La respuesta también está en la Biblia. Vemos que en la Biblia hay una indicación de que la adoración a Dios debía estar centralizada en Jerusalén. Y varias veces a lo largo de la historia vemos personas del pueblo de Israel desobedeciendo esto y a veces incluso practicando la idolatría en algunas ciudades. Y por eso tenemos dos grandes reyes, el rey Ezequías y el rey Josías, que hacen reformas religiosas para seguir la voluntad de Dios. Y parte de esa reforma era derribar los altares idólatras. Y por eso la mayoría de los especialistas está de acuerdo en que el desmantelamiento de este altar es parte de una de esas dos reformas religiosas que están detalladas en la Biblia. O de Ezequías o de Josías. El altar encontrado aquí en Beerseba es tan importante que fue llevado al Museo de Israel para protegerlo. Y lo que se encuentra aquí ahora a nuestro lado es una réplica. El solo hecho de que este altar idólatra haya sido encontrado ya es algo increíble. Pero ahora vamos a empezar con la parte impactante de nuestra historia. Hoy vengo a traerles la información del arqueólogo Yigael Yadin, uno de los arqueólogos más reconocidos aquí en Israel, que realmente revolucionó nuestro conocimiento. Y la investigación que Yigael Yadin hizo con este altar y en esta ciudad muestra que esta es la reforma religiosa de Josías. Vamos a ver cómo se cumplen aquí hasta los más mínimos detalles de la Biblia. Y por eso ahora vamos a leer juntas todas esas pasajes y ver con nuestros propios ojos. Josías tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo que el Señor aprueba y anduvo en los caminos de David, su antecesor, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y la misma Biblia dice que Josías superó a quienes lo precedieron, así como también Ezequías lo antecedió. Y también dice que él superó a quienes lo siguieron. Ni antes ni después de Josías hubo un rey como él, que se volviera al Señor de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, de acuerdo con toda la ley de Moisés. El reinado de Josías se caracterizó por una expansión territorial y también por un avivamiento espiritual, como por ejemplo en el templo. Y ahora necesitamos leer con toda la atención el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Josías trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, desde Geba hasta Beerseba. Profanó los altares donde los sacerdotes habían quemado incienso. Derribó los altares idólatras junto a las puertas, incluso el altar de la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad y que estaba a la izquierda de quien entraba por ella. Escuchamos cómo esa purificación religiosa llegó hasta aquí, hasta Beerseba, y que fueron destruidos los altares idólatras. En el original está escrito Bamá, y justamente esto de aquí no es cualquier tipo de altar. Esto es un altar del tipo Bamá. Y el texto incluso nos dice exactamente dónde dentro de la ciudad se encontraba. Sin embargo, hay un problema. Como ese altar fue desmontado, no tenemos cómo saber exactamente de dónde salió. O tal vez sí, justamente la investigación de Yigael Yadin
intenta mostrarnos dónde en la ciudad se encontraba este altar. Podemos ver a través de la arqueología y eso es lo que quiero hacer con ustedes ahora. Escuchamos que entre los varios altares que Josías desmontó, hay uno importante que está citado específicamente. El versículo dice que estaba cerca de la puerta de Josué, pero tenemos que notar que en Jerusalén nunca hubo una puerta con ese nombre. Y el arqueólogo Yigael Yadin propuso que la interpretación más probable de ese versículo es que la puerta se refería a Beerseba, la ciudad recién mencionada en el mismo versículo. Lo que vamos a hacer ahora es usar la Biblia como un mapa descriptivo. Entonces vamos a ver dónde estamos. Aquí atrás están las murallas que vimos al principio. Pero en cuanto entramos, esto de aquí no se considera la puerta. Esta era un área abierta, como si fuera quizá una plaza. La puerta realmente está aquí. Esta es la puerta original de la época de los reyes. Las puertas en esa época tenían varias salas laterales. En esas salas podía haber soldados. También se cobraban impuestos. Quiero decir, sin duda alguna, esta es la puerta y vean que con la imagen aérea es más fácil de visualizar. La puerta tiene 4 salas laterales, 2 de cada lado. Y en la Edad del Hierro solo había una puerta en Beerseba. ¿Y esta será la puerta de Josué mencionado en la Biblia? Y el texto nos dice que al lado izquierdo del portón estaba la casa del gobernador. Desde la perspectiva de quién entra, entonces vamos a entrar y girar a nuestra izquierda. Fíjense en todo, hasta en los mínimos detalles. Estas son las salas de las que hablé, salas de soldados. Entonces, esta es la parte izquierda de la puerta. Y justo aquí, la primera construcción a la izquierda de la puerta es donde vamos a entrar. Que, según el arqueólogo Yigael Yadin, aquí era la casa del gobernador. Lo que la arqueología puede demostrarnos sin ninguna duda es que aquí había una gran construcción, una gran casa. Por cierto, se extendía mucho más hacia este lado, pero toda esta área aquí se derrumbó. Ahora les voy a mostrar en la pantalla una imagen esquemática de cómo se veía esta casa en ese entonces. No tenemos manera de saber el nombre de la persona que vivía aquí, si realmente se llamaba Josué. Pero si esta es la casa mencionada en la Biblia, ¿dónde podría estar este gran altar? El altar, como sabemos, fue retirado, pero quizás hayan quedado algunas pistas. Y fíjense en algo muy extraño dentro de esta casa. Aquí en medio de la nada, en lo que parece ser en medio de la nada, hay una escalera. Pueden ver que esto claramente no era una escalera que llevaba al segundo piso. Podemos ver fotos antiguas de exactamente cómo estaban durante las excavaciones. Entonces, lo primero que parece extraño es justamente esta escalera fuera de lugar o que no parece estar conectada a nada. Y la segunda pista está debajo de mis pies. Vean que claramente aquí está marcado en el suelo un canal. Pero si era la casa de una persona, ¿por qué tener un canal así? En esa época las casas no tenían tuberías de alcantarillado dentro de cada casa. Y en ninguna otra casa en Beerseba se encontró un canal como ese ni parecido. ¿Cuál es la explicación de eso? Es que los sacerdotes hacían sacrificios aquí, sacrificios de sangre. Y esa gran cantidad de sangre necesitaba ser lavada. Y por eso, para arrastrar la sangre fuera de la ciudad, necesitaban un canal de agua. Y por eso todo indica que exactamente donde estoy parada estaba este altar. Y vean que este descubrimiento se hizo usando la Biblia, tomando pieza por pieza de la Biblia.
Y realmente todo aquí se encuentra como está descrito en la Biblia. Y nada ni parecido a esto se ha encontrado en ningún otro lugar de Beerseba. Y ahora, si juntamos lo que se encontró aquí en las excavaciones arqueológicas junto con nuestro conocimiento bíblico, la historia encaja perfectamente. Porque sabemos que en la reforma religiosa de Josías no solían romper los altares a martillazos. Más bien lo que solían hacer era desmontar los altares y enterrarlos. Y tiene todo el sentido del mundo que los trabajadores hayan tomado el camino más sencillo. Quiero decir, desmontar el altar, pero no había necesidad de desmontar las escaleras. Lo importante era el altar y sus cuernos. Y por eso las escaleras sobrevivieron hasta nuestros días, mientras que el altar fue encontrado cerca de aquí, pero enterrado. Realmente hay una sensación muy diferente al estar en este lugar, al saber exactamente lo que sucedía aquí hace más de 2000 años. Beerseba es un lugar emocionante en el que podemos conectarnos con las historias de la Biblia, con los edificios, con los objetos que nuestros patriarcas, que nuestros reyes usaron. Realmente es una sensación sin igual y ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que en este lugar que acabamos de ver realmente estaba el altar mencionado en la Biblia y que fue destruido y desmontado por Josías? ¿Que Yigael Yadin realmente desveló el misterio de más de 2000 años? Deja tu opinión aquí en los comentarios y espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos la próxima semana.